Bill Jamieson había sido siempre el mejor amigo de Jerry Roberts. Ambos habían crecido en la zona sur, cerca del viejo parque de atracciones. Habían ido juntos a la escuela primaria y luego a la secundaria, y más tarde entraron juntos en Eisenhower, donde hicieron, cuando estuvo en su mano, para tener el mayor número de profesores comunes. Se intercambiaron camisas y suéteres y pantalones con pinzas, y salieron y fornicaron con las mismas chicas, e hicieron todas esas cosas que suelen salir al paso normalmente. En el verano conseguían trabajo juntos, macerar melocotones, recoger cerezas, deshebrar lúpulo, cualquier cosa que les proporcionase algo de dinero y en donde no hubiera que soportar un patrón al acecho, y compraron un coche a medias. El verano anterior, a su último curso, juntaron el dinero y se compraron un Plymouth rojo del 54 por $325. Lo compartieron y todo salió perfectamente, pero Jerry se casó antes de que finalizara el primer semestre y abandonó los estudios para tomar un empleo fijo en el centro comercial Robis. Dile a las mujeres que nos vamos de la colección de qué hablamos cuando hablamos de amor y también última sesión de este libro Mm. que hemos venido aquí revisando capítulo a capítulo. Sí. ¿Qué tal, Tommy? ¿Cómo andamos acá en esta última sesión? Bien, bien. Sí. En algún sentido, como bien con haber terminado el libro. Fue un ciclo bueno. Era un autor que ambos no conocíamos. em, pero también me gustó. Bueno, ahí lo vamos a conversar con más detalles. Me gustó mucho algunas cosas, pero también por otras, como es un buen, está bueno como avanzar a otro autor que hay tal vez, que ahí vamos a estar discutiendo las próximas sesiones. Pero sí, bien, entre todo, voy a hacer clase aquí en un rato, así que también estaba preparando eso, tópicos Mm. totalmente diferentes ahí. Pero eso, ¿y tú cómo estás, Nico? ¿Cómo andáis con el fin de este ciclo? Sí, también lo mismo. Es fácil de leer, no fue para nada un problema, un deber, eh, muy a gusto leyendo los cuentos. Sí, ahí tengo algunas precisiones, bemoles, Mm, que tal vez en un momento algo reiterativo, pero después de todo es una colección de cuentos y es lógico que haya ahí un hilo conductor. Así que, bueno, ahí ya lo vamos a hablar más profundamente, pero bien y con ganas de, bueno, de ir a seguir leyendo a más autores, ¿ah? Y que va a ser lo que vamos a anunciar. Yo creo que al final que tenemos listo nuestro próximo libro. sí. Y sí, si no, no, y bueno, te contaba, un día un poco problemático, se me jodió el teléfono y bueno, ahí voy a ver si lo tengo que cambiar o no. Bueno, gastos que no son bienvenidos, pero No, bueno, en un momento el chicle sí. hay que hacerlo nomás. Sí. eh, Sí. Em, a mí con respecto a lo de Carver, como lo que leímos, porque sé que también es poeta, también, y tiene otras colecciones muy famosas también. Pero solo habiendo leído esto de él, lo que me gustó harto es obviamente el estilo. El estilo de Carver. Creo que tiene un estilo muy reconocible. em, Cierta como atmósfera en los relatos. Obviamente cuando pensamos en Carver pensamos en el minimalismo.
sí, y juega con diferentes voces. Usa narradores tercera persona, la mayoría son hombres, eso sí, aunque hay creo que una excepción en el, en la colección está. Pero en sí, general sí, como lo reconocemos por las voces más masculinas, más parcas, más como em, no muy descriptivo, no muy elaborado, en el sentido de como sobre explicar o como añadir florituras. Está solamente lo básico y necesario. sí, Em, y sin embargo, igual creo que hay como no sé, como estilo. No es como que simplemente explica el esqueleto de la historia. Está eso, pero también hay algo como no sé cómo decirle, como esta cosa como algo evocador en este tema de la atmósfera, los paisajes, como siempre me los imagino más nocturnos, los suburbios, em, como que hay una cierta belleza, creo que en la simpleza que él tiene. A veces lo logra más que otras veces, pero creo que sí, como que es algo que él logra de repente en algunos cuentos, como esa atmósfera media melancólica, de como media como, no sé si ponerle depresiva, pero tiene algo de eso porque finalmente como que las historias se repiten, están como muy parte del universo Carver, y uno ya se lo imagina. Em, Como si alguien me dice como que algo es carveriano, no sé. No sé si la gente utiliza eso, pero como linchiano o no sé, kafkiano. Pero igual me lo imaginaría. Como claro. suburbios, Estados Unidos, matrimonios disfuncionales, separándose, claro, el copete, problemas de alcoholismo y como cosas nocturnas también. Pero eso, sí, eso, así como a grandes rasgos, es como lo que, mis como impresiones generales de la colección. Em, ¿Y a ti qué onda, Nico? Como así a grandes rasgos, como sin hablar de los cuentos en particular, como Claro. ¿qué te pareció? Sí, bueno, primero no voy a agregar algo, lo dijiste súper bien, lo que viene a ser eso que en el imaginario uno podría pensar, el universo Carver o lo carveriano. Y solo una cosa, que es como siempre que después del bullicio, después de la felicidad, llega una resaca y se paga el precio de aquello, ya sea en todo sentido, ¿sí? Mm. Por mucha felicidad como pareja, bueno, Carver te muestra siempre lo que ocurre después, ¿sí? Y también hay mucho copete, así que creo que es una buena analogía en ese sentido de, y que tal vez, sobre todo por el tiempo en que se escribió todo esto, tal vez no estaba más normalizado esta cuestión de abusar con el trago y que no es tal vez una señal como de que hay algo que disfuncional propio, hay un vacío a rellenar. Entonces siempre hay mucho de eso, es muy desolador en un Mm. ambiente urbano, pero muy del progreso y del boom y de la abundancia en esa época en Estados Unidos. Ahora, ¿ese es el estilo carveriano? Mm. Porque bueno, y no hemos leído más que esto, así que tal vez no lo sabemos, pero eh, como dije en alguna vez, creo en el primer video Sí. de esto, que había un rumor sobre, y es más que un rumor, que Carver fue ayudado muchísimo por su editor, que se llama Gordon Lish, si lo quieren buscar, y que él
eh, en algunos cuentos la poda es tanta que uno se... mm, es la mitad del texto que poda, sí. Y uno se puede hacer la pregunta, ¿es eso? ¿Cuál es la línea de la coautoría con la edición? Y el 2007, de hecho, el New Yorker lanzó un cuento del Carver sin Gordon Lish, eh, previo a la poda ahí frenética de este hombre, y claramente parecía, yo no leí el cuento, ¿ah? Pero se veía como que había una... eh, la gente estaba de acuerdo en realidad de que había una marcada presencia una marcada diferencia entre el antes y el después. Entonces, claro, ahí uno se... súper paradoxal que lo que estamos hablando del estilo carveriano tal vez sea el estilo de Ligiano en ese sentido Sí. y que habría que leer más para desarmar o validar esta tesis de que hay un... Pero mínimo yo le tiro ahí el pelo a la sopa y Sí. bueno, porque para crear conversación también. No sé si la gente que está viendo este video puede ¿qué piensa o qué sabe de esto? Porque yo no sé mucho, lo escuché alguna vez, pero después averigüé y me gustaría saber un poco más si es tal o no. Mm, no, qué interesante, porque, claro, eso es, según yo, lo que se, si es cierto o no lo es, pero lo que se identifica como el estilo de Carver también. Ujú. Em, que es muy de la mano, como un poco como Hemingway también, como Hemingway tenía esta cosa de la teoría del iceberg, que solamente como que se arrojan ciertas como cosas importantes del relato, y puede ser una acción súper, como lo es en Carver, como una acción súper cotidiana, mundana, incluso banal, pero que detrás de esa superficie media banal, mundana, en que no pasa nada, hay una profundidad que se atisba. Y lo mismo pasa en Carver, em, que es tal vez incluso más radical que Hemingway. Como en Hemingway igual los narradores de personajes igual tienen como revelaciones epifánicas y como que piensan, y de ahí como que alguna como forma como que tienen como que padecen, y de ahí como que se destruyen un poco y como piensan algo sobre la vida o algo así, o las relaciones, etcétera. Pero en esto como que no hay esa, o como que solo vemos como en varios cuentos, no todos, pero como desde un narrador testigo que nos cuenta esto como algo medio anecdótico. Entonces como que nunca nos adentramos a la interioridad tal vez mucho más elaborada, descriptiva, emocional del personaje. Es como todo como distante y mucho más aparentemente superficial incluso que Hemingway. Em, a Sí, mí... Y esta cosa es obviamente solamente como gusto personal. Em, creo que es, a mi gusto, un poquito demasiado minimalista para mí. Em, creo que igual a veces necesito en la historia que me den un poquito más de interioridad, un poco más de descripción tal vez, que se alargue un poco la historia, porque de repente como era tan como tercera persona, dato, 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 y como acción, y de repente los diálogos ahí también, pero como que
no sé, como que me dificulta de repente como que sea todo tan plano para como poder meterme en el relato. Em, Sí, y sobre todo había un par de relatos que habían muchos personajes y cuando hay muchos personajes y el relato es demasiado corto, como que yo ya no estoy leyendo el relato con, no sé, la parte como más intuitiva de tu cerebro, está ahí como, ya es como la tarea, no sé, como estoy leyendo el relato como con la parte más cognitiva de mi cerebro, este era este, y como la familia eran estas cuatro personas, entonces ya como que, pero estáis leyendo así como cabeceando el relato en vez de como metiéndote. te Eh, volví algunas veces, ah, este weón es este o no, y tenés sí, que volver atrás, ¿cachai? Sí. sí. Ah, Sí, a mí ah, me pasó eso y la otra cosa, me gustó la atmósfera, me gustó como todo el sello carveriano, lo que expliqué antes, pero también de repente, como es tan minimalista, creo que de repente como que se atisba que hay una profundidad, pero de sí, repente en muchos cuentos quedo como, ¿ah? Como tampoco, como que tengo sí. que darle una vuelta muy, como pensar mucho el relato, como para ver la profundidad, o si es que la hay, o como siento de repente como me están vendiendo humo Ujú, con el relato, pero no creo que sea el caso, pero de repente es como, ya. Muchas de mis experiencias de repente fueron como medias como de perplejidad, no sé cómo, o qué era eso, como qué leí, no pasó nada. em, mm, Sin embargo, alguien te va a decir, pero pasó todo, pasó la vida, pasó, no sé cómo, pero ya, pues como entrégame un poco más. Sí, Eso. sí. Sí, yo estoy muy de acuerdo. Te iba a decir lo mismo de que en dame más chaya, dame más cosas, dame más eh, sí, interioridad. Está bien de que y de no saber nada del pasado casi de los Mm, personajes y que todo está ahí al acecho, latente, pero en algún momento es mucho y hay momentos, sobre todo hablando, nos dábamos cuenta, sí, éramos como casi como dos detectives intentando con las pistas y la escena del crimen a través de objetos, ir armando este puzzle, sí, ¿sí? Y hablando me daba cuenta, en realidad sí, me gustó más de lo que pensaba. Y mm, eso fue otra gran, sí, sí, como que iba increciendo la experiencia lectora de Carver, eh, al menos esta colección. Otra cosa que también a mí me gustó es esto de que hay redenciones. Hay mm, redenciones. Yo mi tercer cuento, bueno, ahora vamos a entrar, y hay momentos, vamos a ir con nuestro top 3 y son bien casi patéticos, en las situaciones, pero imposible no verse reflejado en ese patetismo mm, y en esa... pero es como ese pequeño instante en que algo empieza a cambiar, porque Carver te muestra toda esa cosa lúgubre, sí, oh, ¿sí? Pero tac, el acto que inicia a cambiar todo y que uno podría pensar de que el futuro va a estar mejor para mm. este y otro personaje. Así que, bueno, ¿qué te parece si empezamos con nuestro top 3? Sí, démosle. Sí, A ver, pues, empecemos. ¿Cuál tenés tú como top 3? Bueno, era el... sí. Si quería empiezo yo. No sé. Em, Porque tú vayas a terminar con la parte del libro. O sea, con...
Dale, Sí, yo voy a empezar. sí, 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 empieza sí, tú. sí. Bueno, a mí, tal vez fue por un tema de que fue el primer tiraje de cuentos que más nos gustó, Mm, la primera parte, y es uno que se llama eh, Visor. ¿Mm? mm, Se llama Visor. Estamos en una escena típica que tal vez después me fue como un poco saciando o un mm. poco... ¿Mm? Sí. Que era con el tema de un hombre solo, la casa vacía, eh, que rememora un poco a través de el vacío de los objetos, hay cajas también, hay mudanza, se ve, y él tiene que irse, ¿ya? Una casa de suburbio y le tocan el timbre y hay un hombre sin brazo que hace de fotógrafo y que ofrece su servicio de fotógrafo. Y ahí el tipo, como la está pasando mal y como el que la está pasando mal siempre tiene un consuelo cuando hay otro aún más miserable Mm, y él en realidad lo hace pasar y le compra este servicio de fotos que no necesita, que no quiere, pero simplemente por un motivo egoísta. Y Carver no lo tiene que ni explicar ni por si acaso, pero es muy evidente eh, con todas las cosas con las pequeñas interioridades que nos va a ir deslizando de él, de que, oh, este tipo le falta una mano. Me pregunto cómo, cómo va a sacar la foto. Y como que es todo un poco como mm, ahí como culposo, pero hay un morbo mm. que él no puede resistir y que le da rienda suelta, a pesar de que el fotógrafo es pesado, es desagradable, como que casi le ofrece café, él no, bueno, como que vamos al trabajo. ¿Ya? Y pareciera, oh, qué desagradable este tipo, el fotógrafo, este weón lo está tratando bien, pero llega el momento final y que para mí es un gran, como la super imagen que tengo de toda la colección, de Mm. hecho. ¿Eh? Ok, bueno, ¿dónde te saco la foto? En el tejado. Ok, extraño. ¿Ah? Y entre medio de esto, él había tomado como unas piedras que pareciera, no me recuerdo bien, pero que tenían un significado de algún viaje o de algún momento con sus hijos, etcétera. Y tipo, ok, dale, bueno, cuando quieras. Uno, dos, tres, y el tipo lanza la piedra. Ah, a ver, tenía un puñado y el fotógrafo le dice, pero no, no puedo sacarte fotos en movimiento, eso no es lo mío, yo soy de retratos. Dale otra nomás. ¡Ay! Lanzan. En Sí. verdad, lo único que había un trato ahí, Mm, un acuerdo que salía de lo comercial, del mm, servicio. El tipo encontró una forma ahí para redimirse o mm. para tener un renacer de alguna forma. Y como lo hice, y lancé esta hija de puta lo más lejos posible. Y Sí. ahí uno dice, este tipo está tirando afuera rabia, está tirando afuera algo Mm. y bueno, por eso me gustó, por su simpleza, un cuento de 4 páginas más encima. Sí. Cortísimo. Sí. Sí, ese es muy bueno. También estaba ahí peleándose un puesto también con los míos. Mm. Ese es sencillito y como que tiene lo mejor de Carver, yo creo. Em, es súper como se te relata solamente lo esencial, pero en eso ya hay mucho, como mira el fotógrafo y todo. Bueno, y el final a mí me encantó también, como la rabia. Y es un poco chistoso, encuentro el Es cuento, sí. chistoso, A mí sí, me gusta, sí, sí. sí. Por sobre todo, bueno, ahí dale, y con esto termino, porque hay Sí. personajes que
con la misma rabia, aunque no se sabe, ¿ah? Pero uno Sí. se da a entender que la rompen cosas en la casa Ah, claro, con la sí. exmujer, etcétera, porque Sí. sobre todo son hombres, ahí rabiosos lo muestran. Sí, pues Sí. sí. En cambio, este él tiró una piedra, sí. Tal vez le cayó a una viejita al lado, pero bueno, sí, Claro, sí. sí, Claro, eso es lo de menos. Pero sí. claro, hay muchos hombres violentos y esta es una persona, justamente, yo creo que la mayoría son hombres violentos que usan la violencia contra las mujeres, sobre todo, Mm. pero también con otros contextos también, con la familia en general. Pero este es como la excepción. El cuento que yo puse como tercero es el que se llama, acá ahí se pone, la tercera cosa que mató a mi padre. Em, y ese, claro, no, yo creo que de la trama y las circunstancias no recuerdo tanto, pero de algunas como hay una escena. Este cuento se trata, está narrado por el hijo de un señor de un suburbio estadounidense em, y dice que habían tres cosas como que gatillaron la muerte de su padre. Habla de la guerra, habla de otras cosas, el segundo no recuerdo, pero la tercera es que él era amigo de un personaje del vecindario que se le decían por lo menos acá en la versión inglesa se llama Dummy. Y obviamente Dummy tiene el contexto de como de él tenía una no recuerdo específicamente qué tenía Dummy, pero era básicamente neurodivergente. No sé de qué forma, no se explica, pero de alguna forma, como que hay esta cosa como media despectiva y como que lo tratan mal a Dummy, todas las otras personas del vecindario, y además, obviamente el nombre Dummy es absolutamente un insulto y despectivo, y la esposa de Dummy también le pone el gorro. Entonces, hay un momento en que el personaje lo saca a pescar y Dami queda fascinado con estos pescados. Creo que son truchas, no sé. Em, en algún momento Dami los invita a él y al hijo, que es el narrador, y al padre a que vean un estanque súper grande que tiene preparado en la casa. Y esa escena, como describiendo es como algo, no sé, como muy extraño, como tiene el estanque lleno de estos peces, y es un poco como su orgullo. No Mm. deja que pesquen los peces tampoco. Entonces se transforma un poco como en el único orgullo que tiene Dummy con respecto a cualquier cosa, y lo cuida un poco como si fuera su tesoro. O eso se deja entrever. Sin embargo, de ahí llueve mucho, el estanque se desborda, mueren los peces, o se escapan, y finalmente Dami termina matando a su esposa y termina suicidándose también. Y eso, simultáneamente, es también lo que desencadena también la muerte del padre de este narrador. Y este cuento me gustó harto. Siento que también hay una cosa como bien, no sé, como media fatalista, media triste, media melancólica. Pero también esa escena de los pescados me pareció como que dentro de todo lo va como mundano, cotidiano, que es Carver. Y la imagen y cómo la describe me pareció como de otro mundo. Me pareció muy extraño como tuve que estar como, "Oh, ¿qué estoy leyendo?" Como
Me pareció algo como un poquito como más bizarro de lo que a Carver en realidad como nos tiene acostumbrados. Y obviamente el momento en que se desborda es patético. Em, y no sé, sentí como mucha empatía con respecto a Dami y también con el respecto al papá, como esto es como, yo creo que de esto, cuando se desborda el río es de los momentos, claro, Carver como repite mucho esto como sentimiento como de desolación, soledad, em, y sin embargo como es en este cuento en que mejor lo sentí. Em, Como todas las Mm. circunstancias que llevan a eso y como que esta persona ya no tiene nada, como que lo tratan mal, se burlan de él, le ponen sobrenombre, la esposa le puso el gorro, como esta persona no tiene esperanza. Eso un poco te hace sentir el cuento finalmente, cuando se desborda el río también. Sí, Así que por eso yo creo que es el tercero, con es las un buen imágenes cuento. y también como lo que evoca también. Sí, sí. No, es un súper cuento ese también. Y claro, tenía su jardín escondido. Y claro, ¿qué queda cuando ese pequeño gema que lo único que te Mm, da sentido y eh, se termina muriendo, mm, inundando en este sentido? Nada, po, el tipo ahí era el único bastión para su personalidad y luego en un momento uno dice, esta persona tiene que echar para afuera y bueno, y echó para afuera de la peor forma. Sí. mm. Y súper creíble también. Sí. Sí, sí, Mm. y lo último, lo frágil que es como que una lluvia, finalmente, solo eso, obviamente hay miles de cosas que le pasaron toda la vida, pero finalmente una lluvia, algo que no arbitrario, pero que simplemente va a pasar sí o sí, termina como siendo lo que gatilla el final para él también. Em, Sí, eh, claro. Sí, tremendo. Y que sea así es aún más, sí, pues simbólico en ese caso, sí. como que era un pajarito en el fondo, el dummy. Sí. Mm, Buen cuento. Yo voy a sí. seguir con mi segundo, que es Diles a las mujeres que nos vamos, que es con el que inicié leyendo. Sí. Y a mí el inicio de este cuento me gusta mucho, sí, porque te envuelve de nuevo en este ambiente, pero aquí a diferencia describe muy bien a los personajes, como esta relación de amistad que todos que se conoce, o lo ha vivido o lo ha visto, con esta gente que ha tenido la suerte de vivir en el mismo lugar toda la vida y de criarse con alguna persona, cosa que nosotros no hemos podido, Mm, por lo sí. demás, sí. Mm, Pero eso, como esta virtud, ¿ah? de, de la antigüedad de la amistad, en que somos amigos para lo bueno y para lo malo, aquí queda así reflejado de manera patente, sobre todo con el final, en que empieza como, y que eso es lo genial, yo creo, de que te muestra de una forma muy vivaz, muy vívida, muy mm, rica, esta amistad, que es fuerte, un lazo sí. potente, pero que al mismo tiempo, por todos los elementos de su época, de la masculinidad tóxica, no o sea, de Mm, derechamente, estos hombres que son jóvenes, son pendejos, yo me sí. imaginaba, se casaron
como el primer año de la universidad uno, y después el otro como a los 3 4 años, y estaban trabajando ya con hijos, que son guaguas, o sea, no tenían ni cagando más de 30 años cuando ocurre lo que ocurre aquí, que en un asado dominical o el sábado, porque se veían muy a menudo, hacen un asado, se toman unas chelitas, dejan a las mujeres lavando los platos, ellos se van a jugar el billar y después del billar, como que les queda, están con gusto a poco, se van a dar una vuelta en el auto y ven a dos mujeres. Mm, Y ahí algo se activa en ellos, por las cervezas, por todo su aburrimiento, esta cosa, la trampa del matrimonio a tan corta mm, edad, sin haber vivido tantas cosas. Y empiezan, bueno, las persiguen, las empiezan a molestar y bueno, terminan, no se entiende bien qué pasa, pero hay una agresión. Y esa dualidad mm, de la amistad la encontré genial. Por eso para mí me- claro, por eso lo elijo como el cuento 2. Y también porque lo puedo ver, ya en que hay sí, uno que es más dominante o que está peor, y el otro, bueno, mm, se la sigue nomás, ya este weón sí, puta está peor de lo que pensaba, pero eh, cuando ya se da cuenta es muy tarde, el otro weón está con una piedra, eh, atacando a una de las chicas, me parece. mm, sí. Sí, ese es perturbador, es como... Sí, Porque la progresión empieza como muy de amistad y termina en algo súper oscuro. sí. De alguna forma como que me recordó esta película Blue Velvet, como que me imaginaba, aunque no sé, como una versión más joven del que respira el tanque de oxígeno. Claro, Pero sí, tenía algo eso como, oh, qué bonito, y de repente, que donde terminamos acá como alguna cosa súper perturbadora, oscura y tremebunda al final, porque claro, toma la piedra y de ahí no sé qué pasa. sí. Em, Lo deja abierto, pero sí, sabemos que es malo. Sí, sí, es sí. malo, sí, sí. Eh, Sí, ese es tétrico, eh, pero sí muy bueno también. sí. Em, De acuerdo con lo que decía, muy, muy lynchiano en general en varios momentos, sobre todo por sí. esta cosa de suburbio, Mm. un poco, no todos son así de tétricos, pero había algo medio lynchiano dando vueltas. Y, ¿cómo se llama este actor el que decía, uno que Ah, murió sí, el principal de esa sí, película. sí, 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 bueno, el que le pegaba a Isabela Rossellini, pero bueno, sí, Ah, sí, sí, sí. sí, Pero es el, sí, pero era, sí, sí, buena sí. analogía. Bueno, el segundo, a mí más me gustó es el primer cuento de la colección. Ok, ok, Sí, el que abre dice Why don't you dance? Y sí, bueno. me gustó harto. Y claro, siento como que otra vez es súper como, bueno, ahora que ya sabemos que fue editado, pero creo que a este está como no le agreguen nada más, como porque Sí, como que es tan simple, pero tan como que está lleno de otras cosas que se intuyen, o como que uno sabe que están, o como que las puede interpretar y como pero eso lo hace más interesante. Bueno, y la historia es bien súper simple, es una venta de garage. No sabemos las circunstancias de esta persona y viene una pareja joven a revisar la venta de garage. Em, Finalmente terminan tomándose una botella de whisky, creo que es, sí, revisando las cosas, y en la pareja, la chica, em, como que le dice al pololo que
eh, probemos la cama como para saltar. Y el pololo como que le dice, no, 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 como que no toma mucho menos que ella. Ella termina tomando con la persona a la que está vendiendo las cosas. No sabemos por qué la está vendiendo, pero se intuye como que algo como bien típico de Carver, como que está en un momento de, no sé, de divorcio, se fueron los hijos, o está en esa típica situación que pueden ser mil cosas, pero está como que en ese momento de resignación, no sé cómo decirle. Y ahí entre toda esta cosa, como toman, empiezan a hablar, y en algún momento ella quiere bailar con el pololo le dice que no, y termina bailando con el señor. Sí. Y bailan, y es como un momento, no sé cómo decirle, como de intimidad para ambos, porque tal vez me estoy pasando puros rollos. Pero lo que yo vi en ese momento fue que él estaba muy solo y baila con ella. No hay nada, yo no encontré creepy. Como es un momento de como que bailan, se siente solo, no sabemos por qué, pero está claro. Pero tal vez ahí como que empecé a pensar más como algo de pareja, como de divorcio, tal vez por ahí. Em, Y por parte de ella, veo que como que el pololo no la pesca nada, po. Como que no la apaña como a su nivel como de energía, no la apaña, no sé, bailando, no la apaña tampoco, no sé, cuando tomando tampoco. Y finalmente igual como que, aunque es una persona más extrovertida, se nota como ese deseo de cariño, de afecto también. Y como que bailan callados, creo. Como que no hay bromas ni nada. Y luego el cuento termina con ella contando la anécdota de como, oh sí, como me tomé mucho y terminé bailando con no sé, no lo dice así, pero con este viejo creepy. Y eso es Mm. como fin de anécdota, pero como que se intuye de que de alguna forma se está como mintiendo a ella misma también con respecto a lo que realmente pasó. Yo creo como no, yo no lo vi como algo sexual ni como, sino como que fueron como dos soledades como que se unieron en algún momento y fue solamente eso. Em, y obviamente facilitado por el tema del alcohol, que en muchos cuentos es como, obviamente algo como una forma en que la gente escapa de la realidad, y no sé, se hace adicta, se hace alcohólica. Pero también en este caso como que hay algo de que facilita esos momentos de intimidad también. Y de en que tal vez la gente es un poquito más sincera con respecto a sus sentimientos. Em, Deja de pensar en convenciones sociales, morales, lo que sea, y se dejan como caer un poco más con respecto a lo que en realidad quieren. Y ese lo encontré, no sé, muy, muy, muy buen inicio, me encantó, lo encontré muy bonito, lo encontré, y el final lo encontré como que te deja como en una nota extraña, como media amarga, finalmente. Así que sí, como que lo tiene todo y de ahí se repiten estos temas mil veces, pero cuando lo leís por primera vez, este tema y en ese cuento lo encontré muy, muy, muy lindo. Me gustó. Sí, también. Que tenía un otro registro, no estaba, el tipo no estaba solo. Bueno, todo hacía pensar eso, que era un fin de una etapa, ¿no? Era Mm. la vuelta de una página y algo vio en esa pareja porque le empieza a vender todo más barato, le acepta todo, llévense los discos, llévense esto, tal como. Y
Y ella también estaba feliz, le aceptó el baile y todo, y de acuerdo, no vi nada, no sentí nada sexual, sino que fue un momento en que ambos se ayudaron de una forma u otra y listo, sí, fue muy súper bonito ese cuento. Sí. Sí. ¿Cuál es entonces el número uno? Yo creo que entonces Sí, yo creo que el aquí, mismo. bueno, vamos a coincidir, así que podríamos, me podía interrumpir o agregar algo si quería, yo. Pero el cuento que le da el nombre al libro, ¿no? ¿No? Sí, sí, Eh, se sabe. sí, ¿de qué hablamos cuando hablamos de amor? Puta, tremendo cuento, Mm, eh, súper dinámico, también tenía este lado un poco más... no sé si feliz decirlo, de este primero, porque no estamos ahí, pero hay algo como de el ambiente. Es muy, es algo, es positivo, es bonito. Están de nuevo tomando en una terraza y de a poco empieza a progresar el discurso en que empieza, es dominado un poco por son dos parejas que hablan, una que se ha casado hace poco y otra que también son divorciados, pero están juntos hace 8, 9, 10 años, no recuerdo, y que empiezan a hablar del ex de una, de ella. Y decía que no, él me amaba, me pegaba, me arrastraba, pero me amaba. Y ahí mm, empieza una discusión filosófica, pero siempre con respeto en el sentido, nunca la pareja actual de ella se enoja ni se siente como mm, herida su masculinidad porque están ahí hablando del ex así tanto rato diciendo que no, simplemente con argumentos objetivos, con los que yo estaba bastante de acuerdo, de que eso no era tanto amor, y bueno, y la cosa mm, empieza a escalar, y él dice, ¿sabes? Y ahí viene una meta historia que él aporta, mm, en el que esto se va acentuando gracias a la botella de gin que se van bajando, la terraza, la están pasando bien, y y habla de esta cosa de que de un accidente, porque él era doctor, que le tocó ver de que una pareja de abuelitos, en que uno de ellos, hospitalizado, el que estaba mejor en principio, empieza eh, a sentirse mal, o sea, a involucionar en en su situación médica y bueno, resulta que era porque no podía ver, él todo con yeso, inmovilizado, no podía ver a su viejita, a su abuelita, y eso lo encontré súper bonito, súper fuerte también, y que eso, en realidad, eso era lo que era el verdadero amor, sí, y eso lo encontré genial. Obviamente ahí no termina el cuento, pero en el fondo algo ocurrió y que después hay silencio, hay vasos que se rompen, hay personas que se levantan a lavar platos o vasos o a buscar picoteo para seguir esto, pero algo había ocurrido después de esa historia y que los impactó. mm. Y por eso me gustó tanto entre, bueno, y además por el ambiente. Sí. Sí, sí, yo no tengo mucho más que agregar, como es la historia de las anécdotas, como de la conversación, la historia de los abuelitos, como las diferentes perspectivas sobre el amor y también otra vez como el rol del alcohol en como que los personajes, em, pese a que uno está leyendo nomás, pues no puede ver las cosas, pero uno se las imagina, como que uno puede cachar cuando están ya como está empezando como a estar más curado en el relato también. Como que empieza a hablar de una cosa, de ahí pasa a otra, de ahí le dicen, ya, pero vuelve al relato, como, y ahí Sí. vuelve otra vez, pero sí se cacha como muy bien, Raymond Carver retrata muy bien como
ese estado también. Y claro, hay una cosa bien bonita en el relato y cómo termina, como que todo es como entre como el alcohol, pero también lo que tú mencionas, como el impacto del relato, como que todos están como, quedan como medios, son cuatro personas en una misma habitación, como medios como alienados todos, como Mm, cada uno como en sus propios pensamientos por un momento, como reflexionando sobre esta historia, o eso es lo que uno intuye desde afuera, porque otra vez estamos como la cámara, claro, sí. media voyerista mirando desde afuera lo que están haciendo o lo que están diciendo, pero no sabemos qué están pensando, seguramente cada uno con diferentes cosas, em, pero podemos igual como imaginarnos, y eso es como lo bonito, lo que me gusta mucho de Carver, sí. Y eso, yo también lo tenía en el número uno. Sí, bueno, coincidimos. Yo creo que no coincidimos en el de Mariana Enríquez. Había, o sea, no en el primero, No. habían cuentos que se repetían para cada uno, Sí. pero sí, primera vez que pasa y eh, no, sí, en definitiva, sí, me gustó este, me leería más de Carver, no ahora, Mm. dejaría un poco más de tiempo y sobre todo intentaría de leer algo en cuentos, sí, Sí. pero algo en que no estuviera trabajando con este editor, me interesaría, así Mm. casi de curioso. Sí. Sí. Sí, a mí A ti también. te... Sí, me gustó, sí, creo que el estilo me gusta harto. em, y no sé cómo continúo escribiendo, me interesa saberlo. em, Tal vez como que ya de ahí un poco como me imagino, como que ya incorpora estas como esta perspectiva editorial en su propia escritura sin que se lo estén como mandando o Mm, editando otros. Pero sí me interesa. Sé que tiene otras colecciones bien buenas. Pero claro, no es algo como que empezaría de inmediato. También es como que necesito un cambio en ese sentido. sí, sí. Bueno, un poco más de, sí, de algo más barroco, más Sí, floritura, más chaya, un poco más de sí, sí, sí. personaje, algo así. Eh, Sí, eso, eh, sí. sí, menos minimalismo, más maximalismo. Eso. Sí. Sí. Bueno, ¿te parece si Mm. termino con Sí. un fragmento, pero antes decir, lo vi, Rick, que nuestro próximo autor murió a la misma edad que Raymond Carver? Mm. No sé, se los dejo ahí. Ah, Ah, ¿quién podría ser? sí. ¿Quién podría ser? Murió a la misma edad. Sí, bueno, si tienen una idea, les doy una pista. Murió este siglo. ¿Ya? Ahí, Mm. nada más. ¿Sí? Sí. Bueno, voy a terminar con un fragmento del cuento 2, o sea, de tu top 2, o Mm. sea, segundo cuento favorito, Sí. que es eh, la tercera de las cosas que acabaron con mi padre. Perdón, el tercero. Sí, Sí, el tercero. sí. Al llegar a la alambrada de Tami, vimos una vaca que había quedado aprisionada contra ella. Tenía el cuerpo hinchado y la piel brillante y gris. Era el primer cadáver de cualquier especie que veía en mi vida. Recuerdo que Orin cogió un palo y tocó con él sus ojos abiertos. Seguimos alambrada en dirección al río. No queríamos acercarnos a ella por temor a que siguiera estando electrificada, pero al llegar al borde de lo que parecía un hondo canal, vimos que se había acabado la alambrada. El terreno se había hundido en el agua sencillamente y con él se había hundido la alambrada. Pasamos al otro lado y seguimos el nuevo canal que se adentraba en el terreno de Dami y desembocaba directamente en su charca.
La atravesaba longitudinalmente y forzaba una salida al otro extremo. Torcía luego para unirse con el río más adelante. No había duda de que la mayoría de las percas de Dami había muerto, pero las que se habían liberado podían ir y venir a su antojo. Entonces vi a Dami y al verlo me asustó. Me acerqué a mis amigos y los tres nos agachamos. Dami estaba de pie en el extremo más alejado de la charca, cerca del punto por donde el agua escapaba a raudales. Allí de pie, sin más, el hombre más triste que he visto en mi vida. Raymond Carver, las cosas de que hablamos cuando hablamos de amor.